Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico y lleno de buena energía. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, y hoy tenemos un tema que estoy segura va a desatar muchas pasiones y emociones, porque vamos a desentrañar uno de esos momentos que nos hacen suspirar y soñar, sorpresa de amor. El regalo de Can Yaman a Demet Özdemir que conquistó a todos. Así es, vamos a hablar de esos detalles que marcan la diferencia, de esos gestos que van más allá de lo material y que, cuando vienen de personajes tan queridos como Can Yaman y Demet Özdemir, se convierten en noticia y en inspiración para miles de fans. Y antes de sumergirnos en esta historia tan romántica, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y, sobre todo, les asegura no perderse ni una sola de nuestras historias. Ahí les dejo la invitación. Hoy vamos a retroceder un poco en el tiempo a esos momentos que tanto nos hicieron vibrar cuando Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaban juntos Erkencikus o Pájaro Soñador, una telenovela que, seamos sinceros, nos conquistó a todos con su química explosiva y su historia de amor. Y es que cuando dos talentos tan brillantes coinciden en pantalla, la magia sucede y esa magia, a veces, trasciende la ficción. El título de hoy nos promete una sorpresa de amor, un regalo que ha conquistado a todos, y la pregunta del millón es, ¿qué podría ser este misterioso obsequio del apuesto Can Yaman a la encantadora Demet Özdemir que ha causado tanto revuelo? Pues bien, preparémonos para revivir esos momentos, para analizar las pistas y para descubrir juntos el significado profundo detrás de este gesto. A lo largo de este vídeo vamos a explorar no solo el regalo en sí, sino también el contexto en el que se dio, cómo reaccionaron los fans y, lo más importante, qué nos dice este tipo de detalles sobre la relación, ya sea profesional o personal, entre estas dos estrellas. Porque, seamos sinceros, en la era de las redes sociales, cada gesto, cada detalle, cada mirada entre celebridades se magnifica y se convierte en tema de conversación. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación siempre está a flor de piel. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, se convirtió rápidamente en un ídolo para millones. Y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato, conquistó los corazones de muchos. Juntos, en la piel de Candy Beat y Sanemaiden, crearon una química que muchos deseaban ver fuera de la pantalla. Y aunque hemos sido testigos de rumores y especulaciones, a veces, los gestos concretos son los que hablan más alto. El regalo al que nos referimos no fue un simple detalle, fue algo que resonó en la industria y entre los seguidores, algo que demostró una consideración especial por parte de Can hacia Demet. Se dice que Can, impresionado por el talento y la dedicación de Demet durante las intensas grabaciones de Erkencikus, decidió hacerle un obsequio que reflejara su admiración y gratitud. Y no se trataba de un reloj caro o un coche deportivo, sino de algo mucho más personal y significativo. Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca y latina, Can Yaman le regaló a Demet Özdemir un collar. Pero no un collar cualquiera. Este collar era de un diseño muy particular, con una pequeña cadena delicada y un colgante que llevaba grabada una frase muy especial. Se trataba de una cita inspiradora, una que supuestamente resonaba mucho con ambos o con la temática de la serie que estaban grabando. La frase exacta ha sido objeto de debate, pero la idea general era de empoderamiento, de perseverancia y de creer en los sueños, algo que encajaba perfectamente con el personaje de Sanem y con la propia trayectoria de Demet. Imagínense la escena. Después de largas jornadas de rodaje, de risas y de complicidad en el set, Can, con un gesto íntimo y considerado, le entrega este presente a Demet. No fue un anuncio público ni un evento mediático. Fue un detalle privado, pero que, como suele ocurrir con las personalidades de este calibre, la noticia no tardó en filtrarse. Y cuando se filtró, la reacción de los fans fue inmediata y abrumadora. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y el misterioso collar empezaron a inundar las tendencias. Los fanáticos se volcaron en comentarios expresando su admiración por el gesto de Can, destacando su caballerosidad y su atención al detalle. Muchos comentaron sobre lo acertado del regalo, que no era ostentoso sino lleno de significado. Decían que demostraba que Can veía a Demet no solo como una compañera de trabajo, sino como una artista a la que valoraba profundamente. La belleza del regalo radicaba en su simplicidad y en el mensaje implícito.
Un collar es un accesorio personal, algo que se lleva cerca del corazón. Y si además lleva grabado un mensaje inspirador, se convierte en un talismán, en un recordatorio constante de la fuerza interior y de los valores que uno posee. Esto sin duda habla muy bien de la inteligencia emocional de Kanyaman, que supo elegir un obsequio que fuera a la vez estético y profundo. Además, este regalo también generó mucha conversación sobre la conexión entre la vida real y la ficción. Los fans, siempre ávidos de ver a sus parejas favoritas juntas, interpretaron este gesto como una señal de una relación que iba más allá de la pantalla. Aunque en su momento no confirmaron una relación romántica oficial, este tipo de detalles alimentaron la fantasía y la esperanza de muchos seguidores que anhelaban verlos como pareja en la vida real. Y es que, seamos honestos, la química que tenían era tan palpable que era difícil no imaginarlos juntos fuera de cámaras. La prensa turca, que siempre está al acecho de cualquier novedad relacionada con estas dos estrellas, se hizo eco del regalo, publicando artículos y especulando sobre el significado de la frase grabada en el collar. Para algunos, era una declaración de admiración. Para otros, un símbolo de apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Lo cierto es que el regalo se convirtió en un tema de conversación recurrente durante mucho tiempo, demostrando el gran impacto que Kanyaman y Demet Özdemir tenían en el público. Y no podemos olvidar la reacción de Demet. Se dice que se mostró sorprendida y muy emocionada al recibir el regalo. Imagino su sonrisa al leer la inscripción, al sentir el peso del collar en sus manos. Esos momentos de genuina emoción son los que hacen que estas historias sean tan entrañables para nosotros, los que seguimos de cerca la vida y obra de nuestros artistas favoritos. La elección de Kan no fue casualidad. Se rumorea que él mismo estuvo involucrado en el diseño o en la elección de la frase para el collar. Esto le da un valor sentimental aún mayor al regalo. No fue algo que compró a última hora, sino algo que pensó, que dedicó tiempo y esfuerzo a seleccionar. Y eso, mis amigos, es lo que marca la diferencia. Además, este incidente también nos habla de la cultura de aprecio en la industria del entretenimiento turco. Aunque las presiones son enormes y las jornadas de trabajo extenuantes, parece que todavía hay espacio para gestos de compañerismo y admiración entre colegas. Kanyaman, con este regalo, no solo demostró su aprecio por Demet, sino que también sentó un precedente de cómo un colega puede reconocer y celebrar el talento de otro. En retrospectiva, este regalo de Kanyaman a Demet Özdemir se convirtió en mucho más que una simple anécdota. Se transformó en un símbolo de admiración, de respeto profesional y, para muchos, de una conexión especial que trascendió la ficción. Conquistó a todos no por su valor material, sino por la profundidad de su mensaje y la sinceridad del gesto. Fue un recordatorio de que en un mundo a menudo superficial, los detalles que vienen del corazón son los que realmente dejan huella. Y hoy, al recordar este episodio, creo que todos podemos aprender algo de él. Ya sea en el ámbito profesional o personal, tomarse el tiempo para reconocer el valor de las personas que nos rodean, para hacerles saber que apreciamos su esfuerzo y su talento, puede tener un impacto enorme. Un simple gesto, como un regalo pensado y con significado, puede fortalecer vínculos, inspirar y sí, conquistar corazones. Así que, resumiendo, hemos recorrido la historia detrás de ese regalo tan especial de Kanyaman a Demet Özdemir. Exploramos el contexto, la naturaleza del obsequio, un collar con una frase inspiradora, y la conmovedora reacción de los fans. Vimos cómo este detalle se convirtió en un símbolo de admiración y respeto, y cómo alimentó la conexión que el público sentía con estos dos ídolos. Lo más importante es que este gesto nos recuerda la importancia de los detalles, de la consideración y de los mensajes que van más allá de lo superficial. Y hasta aquí nuestro viaje por esta romántica sorpresa. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este regalo. ¿Creen que fue un gesto genuino de amistad o admiración profesional? ¿Qué otras sorpresas recuerdan de Kanyaman o Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios, sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les gustó este vídeo, si les arrancó una sonrisa o les hizo recordar esos momentos mágicos de Erkencikus, por favor, no olviden darle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kan y Demet, para que más personas se enteren de esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad y no perderse ninguno de nuestros
Simos vídeos llenos de historias, datos curiosos y mucho más, suscríbanse al canal Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo y por todo su apoyo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.